Era culpable y tú tomaste mi lugar, solo por darme vida. Aquella cruz no era hecha para ti, era justo a mi medida. Aquel castigo para mí, cual pecador, no te importó, lo soportaste, mi Señor. Grande es tu amor, oh Señor. Nadie me ama como tú, sabiendo bien quién era yo. Tú me amaste sin medida. Yo culpable soy y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Yo culpable soy. Como cordero fue llevado hasta la cruz, no se escuchó su voz, solo el sonido de los clavos traspasar las manos del maestro. Fuiste clavado en una cruz hasta morir, sufriste todo solo por salvarme a mí. Grande es tu amor, oh Señor. Nadie me ama como tú, sabiendo bien quién era yo. Tú me amaste sin medida. Yo culpable soy y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Yo culpable soy. Sabiendo que esa cruz era justo para mí. Yo culpable soy y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Culpable soy. Gracias, Señor, por tu amor. Culpable soy. Bien, hermanos. Vamos a leer el versículo, sí, el versículo que estamos, los versículos que estamos analizando. Y bueno, vamos a sacar los apuntes, todo. Estas cosas, pues, a veces no son fáciles, yo sé. Es porque nuestra mente, pues, ha estado desacostumbrada tantos años
no leer, a no escudriñar, a no investigar, que bueno, nos cuesta, pero con la ayuda de Dios, disposición, eh, Él nos ayude de su Santo Espíritu, vamos a poder cogerle como amor a esto, porque es la palabra del Señor. Estos 3 primeros versículos de Apocalipsis 9, la quinta trompeta, por favor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien. Bueno, los que anotaron, los que se acuerden, vamos a sacar como los significados así específicos de cada símbolo que vemos acá. Todo esto es simbólico. Hay uno que voy a ingresar que es la trompeta, que no hablamos mucho de qué es una trompeta en lenguaje figurado, qué significa, ¿no? Pero podemos dar ideas. Entonces, yo aquí he hecho una tabla desglosado esos 3 versículos en esta tabla. He subrayado los símbolos principales y la idea es poner al frente algún significado de lo que nos acordemos, claro está. Bueno, este primer significado no lo vimos la vez pasada, pero vamos a pensarlo. ¿Qué idea le da a usted de una trompeta? Esa es la primera pregunta para que participemos. ¿Qué le viene a la mente? Un aviso, Aviso, exacto. ¿Alguien más? ¿Añadir algo? Cuando suena una trompeta, ¿usted en qué piensa? Cuando usted lee esta partecita del Apocalipsis, los 7 trompetas, ¿qué son? Hermana Lucy dice un aviso. ¿Alguien más tiene alguna idea? Podría ser un despertar. Despertar, o sea, sí es algo que lo Des- despierta a uno. O sea, yo lo digo, lo relaciono en estos momentos como en el ejército, ¿no? Cuando tocan esas dianas que llaman, Sí. pues, todo el mundo estar alerta, de despertarse. Ujú. Exacto, entonces miren, todo se va relacionando. Un anuncio, una alerta, un despierten, ¿sí? Entonces vamos aquí, anuncio o alerta, listo. Esa es la trompeta. ¿Alguien se acuerda en qué año suena la quinta trompeta en este cumplimiento? Alrededor del 606. Muy bien, muchas gracias. 606 después de Cristo, ¿no? Ese suena la trompeta en ese momento. Estamos estudiando la profecía que Dios le reveló, la revelación del cumplimiento de la profecía de la quinta trompeta y sexta trompeta que se cumplen en tiempos de Guillermo Miller, Josias Leach y todos los demás, Joshua Himes. Todos estos son el movimiento que Dios levantó, el movimiento Millerita que llaman, y posteriormente adventista. Entonces, Dios le entregó a Josias Leach esta profecía y está en el conflicto de los siglos en 2 parrafitos muy breves, pero que si uno no los estudia, pues no uno puede pasar de largo por ahí, no se da cuenta. Entonces, o no profundiza lo suficiente para entender qué es lo que Dios le mostró a Josias Leach. Y con esto que él aplicó, podemos, pues, también traerlo al presente y cómo aplicaría y todo eso. ¿Listo? Entonces, bien. La hermana Ana Milena también está participando. Dice la trompeta, un llamado. Sí, claro, porque a la vez de que se anuncia algo al mundo, hay una alerta, pues hay un llamado para el pueblo de Dios. Entonces, también aplica, claro que sí. Vamos a dejar estas dos aquí. O bueno, pongamos llamados, sí, claro. Este es para el pueblo de Dios. Listo.
Y año 606 comienza esa trompeta, vamos acá a especificar después de Cristo, Después de esa Cristo. época, eso, que es la época del imperio sasánida, del imperio bizantino, y ahorita vamos a volver a recordar eso, de los árabes, todo esto. Bueno, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. ¿Qué representa una estrella en la profecía? Un Nadie. ángel. Yo sé que todos iban a decir eso. Y es correcto, pero hay una palabra que va más profundo y que no, incluye no solo a los ángeles, sino a los seres humanos también. Sí, como los reformadores, ¿no? O sea, los siervos ¿Mm? del Señor. Claro. Ellos Misioneros, sí, por ahí va, por ahí va. Otra palabra así que empieza por M, monje, casi. En lugar de pastores, a veces, ¿cómo se les dice? ministros, Eso. Una estrella es un ministro. Estrella igual a ministro. Puede ser angélico, puede ser humano, no importa. ¿Listo? Entonces no son solo ángeles. Y un ministro puede ser también un ser humano. Cuando el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. Uno dice, pero pues si es un ángel, ¿por qué le van a escribir una carta a un ángel? No, es al ministro de la iglesia, la Odisea, en esa época, ¿no? Entonces, los ángeles también son seres humanos. Ministros del Señor o ministros sencillamente que ministran algo, le dan algo para ministrar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser todo de religioso, porque nosotros la palabra ministro lo asociamos solo con religión. Y ya vamos a ver por qué esta estrella cae del cielo a la tierra, ya vamos a ver qué significa todo eso. Bueno, eso nos va a llevar tiempito estudiándolo, pero vamos despacio porque esta profecía es difícil. Se le dio la llave. ¿Alguien se acuerda? Nosotros hicimos como 2 sábados de qué significaba la llave de David. ¿Qué significa la palabra llave en sentido figurado? Sentido simbólico. ¿Alguien se acuerda? Llave, ¿qué es? Cuadrando aquí el formato mientras ustedes se acuerdan, piensan, pensamos. Una palabrita clave. Cuando a alguien se le da una llave, ¿qué es eso? La soberanía. Hay una palabrita, sí, sirve, pero hay una palabrita que está en la Biblia, o sea, sí, soberanía sirve, de acuerdo. debe ser P- poder o autoridad. por ahí va, sí. Potestad. Y la potestad estará sobre sus hombros, hablando de Isaías, hablando del Mesías. La potestad estará sobre sus hombros. Y la llave de David estará sobre sus hombros, o sea, potestad, ¿listo? Las que ustedes dijeron está bien, ¿listo? Solo que vamos a dejar la que aparece en la Biblia, porque es más general. Pues como es más general, nos sirve para varias cosas. Listo. Eh, Esta es abismo. Según Josias Leach, lo que el Señor le mostró. ¿Qué representa el abismo? Un sentido figurado. El abismo es el fondo del mar. Ese es lo literal. Pero en sentido figurado, ¿qué es? Abismo también sabemos que allá es donde el Señor reprende a los demonios y los lleva allá, al abismo. Los que han traspasado los límites y cuyos hijos han sido libertados, ellos demonios van al abismo. Profundidad. Profundidad. ¿Una otra idea? Cárcel. Cárcel. El abismo es sí, lo profundo, lo oscuro, las tinieblas. Claro, si allá es donde mandan a los demonios. Entonces, ¿qué puede salir del abismo? Bueno, Maldad. esta maldad. Sí, vamos a recordar. A ver, fue por aquí. Por aquí. Se le dio la llave del pozo, perdón, es que eso está traducido al inglés, entonces a veces me toca aquí
corregir cositas. Se le dio la llave del pozo al abismo y abrió el pozo y se levantó un gran humo del pozo. Se oscureció el sol, que es el evangelio, el aire, la influencia moral. Se oscurecieron a causa del humo del pozo y del humo salieron langostas. Bueno, después de que Mahoma y sus cómplices hubieron elaborado su sistema, comenzó al principio a propagar su religión por medios pacíficos. Bueno, esto no lo hemos visto. Estaba revisando acá. Todavía no hemos visto qué significa el abismo en sentido figurado. Bueno, pero tiene que ver con lo que ustedes han dicho. Bueno, ¿qué significa el humo? Que ya lo vimos en la anterior dispositiva. ¿Alguien se acuerda? El humo en sentido figurado. ¿Alguien se acuerda? Si allá de lo ¿Errores? profundo. Eso, errores doctrinales, errores, falsedades, ¿sí? Entonces, errores. Porque allá viene todo el error. Donde están los demonios, viene todo el error, las cosas que no son correctas, que a veces pensamos que son correctas y no lo son. ¿Ok? Bien. Y ese humo oscurece el sol. ¿Qué significa el sol? Bueno, hay varios significados, ¿no? El evangelio, creo que es ahí, ¿no? El evangelio. Sí, el evangelio y hay otro que es la justicia de Cristo, ¿no? Que al final es Cristo mismo, pero son aspectos de Cristo. ¿Listo? Listo, ahí lo ponemos, justicia y evangelio. Bueno, pero para este caso aplica el evangelio, pero vamos a dejar acá la justicia también de Cristo. Sino que lo deje primeras porque es lo que aplica para este caso. Porque claro, los errores oscurecen ¿qué? El evangelio. Y claro, también oscurece la justicia de Cristo, porque los hombres nos empezamos a confundir y nos empezamos a imaginar un Jesús que no existe, o un Jesús más bien que es falso. Eso es lo que pasa cuando ese humo se oscurece y ese humo sale, llega a nuestra vida, aparecen las tinieblas, como que no razonamos correctamente, porque hay un humo que está tapando las cosas y no sabemos qué hay detrás de ese humo, pero cuando Cristo llega a la vida, ¡bum!, disipa el humo y ya empezamos a ver más claras las cosas. Bueno, bien. Hermana Jessica, tiene un comentario. Sí, es que me haces acordar de lo que la Marcela nos ha enseñado en las tardes. Hace unos cuantos sábados hablábamos de eso, que muchas veces son doctrinas, son cosas que nos ha enseñado el enemigo, no vienen del Señor. Entonces nosotros llevamos esos conceptos, esos preconceptos, y realmente eso no viene del Señor, esa enseñanza no la dio Él. Exacto. Entonces hay que con la ayuda del Señor detectar qué cosas son las que yo me he llevado, qué humo me queda de cosas que pienso que así es Dios, pero no es así. O así actúa el Señor, pero no es así. ¿Listo? Entonces, interesante. Las langostas, ¿qué significan? ¿Alguien se acuerda? Del humo salen langostas sobre la tierra. No era como el ejército que él armó. Sí, ¿Te parece? ejército destructivo. Claro, pero hay que ponerlo general porque si por allá en otro lado aparece la palabra langostas, pues la aplicamos a ese lugar. Entonces, un ejército destructivo, porque las langostas son muy destructoras. Las langostas son unos animalitos que son como unos saltamontes grandes que en cuestión de horas acaban con todo un cultivo, lo acaban totalmente. Ellos vienen en enjambres, nubes de langostas en Oriente, eso es tremendo, y en otros lugares también. Y entonces y es curioso porque se ven como humo. O sea, la representación que hace el Señor es maravillosa, porque literalmente oscurecen el sol. Ese es un enjambre impresionante, las langostas.
esos animalitos. A ver si encontramos uno para mostrar. Plagas de langostas. Mire, eso es una cosa impresionante. Por aquí voy a enfocar algo. Mire, esas son las langostas. Sí, son los saltamontes, pero no son cualquier saltamonte. Mire, son grandes. Y mire cómo llegan en un enjambre, nubes de langostas y acaban con todo. Eso es impresionante. Mire. Entonces, el Señor usa figuras para mostrarnos, mire, ahí está, eso es como un humo. Mostrarnos cosas que han ocurrido en el mundo. Él las ilustra con cosas sencillas de la naturaleza. De pronto para nosotros no es tan familiar porque pues creo que no hemos visto estas plagas, pero esos son muy frecuentes en Oriente, en África. ¿Ok? Bueno, ahora nos faltan los escorpiones. A ver, ¿qué son los escorpiones? ¿Alguien se acuerda? Se les dio poder, ese ejército destructivo, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Se acuerda? Lucas 10, por allí. Os he dado potestad sobre degollar toda fuerza del enemigo y sobre toda serpiente y escorpión. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Demonios. Eso. Los escorpiones son demonios. Y es que detrás de los agentes carnales hay demonios. Sí, detrás de cada situación de guerra hay demonios, pero también hay ángeles del Señor. Hay que decirlo. Bien. Entonces, es una lucha, es una lucha. Entonces, cuando veamos una guerra, no sé, eh, Rusia con Ucrania, ahí detrás hay demonios y hay ángeles del Señor. Entonces, acuérdense que dice nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades, entidades de las tinieblas. Entonces, siempre hay detrás esas influencias. Bien, este ejército se le da ese poder demoníaco porque vienen, se crean a partir de errores doctrinales, tergiversaciones del evangelio. Se crea esa nueva religión que es el maometanismo, ¿ok? Los maometanos, o como hoy en día se le dicen los musulmanes o el islam, son errores, ¿listo? Y claro, ellos engañados pues piensan que están haciendo bien, pero están haciendo mal. Bueno, ahí vamos despacio. Esta parte es la más, digamos, la más difícil de entender. Ya después se entienden más cosas. Vamos a continuar. Acuérdense que esto estamos viendo como Josias Litch lo escribió 2 meses después de su conversión. ¿Ok? Aquí hay cosas todavía que faltan. ¿Listo? Y sí, los ejércitos de Mahoma se veían como langostas. Eso era una cosa impresionante. La caballería de ellos estaba compuesta por camellos en su mayoría. También usaban caballos, pero más que todo camellos. Llegaban con sus banderas, sus estandartes, que son las banderas, sus lanzas, sus camellos equipados y eso era tremendo cuando llegaban a un sitio. Entonces vamos a leer sobre ellos. La Biblia también entrega detalles. Dice, esta escena cambia en el versículo 5. Se les da poder para atormentar durante 5 meses, pero no para matar a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Matar es conquistar, el lenguaje figurado, y atormentar es hostigar mediante excursiones y asaltos repentinos. 5 meses proféticos son 150 años, habiendo 30 días en un mes judío. Este cambio en el poder de las langostas, cuando les fue dado atormentar a los hombres durante 5 meses, se advierte en los versículos 10 y 11. Fue en el momento en que tenían un rey sobre ellos, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego Apolión, que significa destructor. Listo. Vamos a revisar lo que dice el versículo 5. Aquí un pedacito. Esas langostas del 4 al 6 dice que se les dijo
que no fueran a dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. O sea, esto no es para el pueblo de Dios. Esto es para otro, pero no para el pueblo de Dios. ¿Ok? Y estas langostas, dice, esos son los límites que Jesús coloca. Para que ustedes vean que nadie puede ir más allá de lo que Jesús le permite. Aún los demonios, aún las brujas, todos ellos no pueden traspasar un límite, por más de que se esfuercen y hagan todo lo que hagan. Dice acá, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y aquí da un tiempo, ¿ok? Y de unas palabras, atormentar, no se le permite matar, pero esto es figurado, ¿ok? Esto es simbólico, es lo que el hermano Josías escribió allí, que el Señor le reveló. Esto no es matar a nadie, porque usted ve, los árabes mataron a un poco de gente. No, pero ¿qué quiere decir el Señor con esto? Esto es simbólico, por eso entonces toca pensarlo un poco. ¿Listo? Entonces, Josías está diciendo que esto también aparece en el verso 11. Vamos al verso 11 por acá, donde dice del 10 al 12. Esos langostas, dice, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Repite 2 veces ese tiempo profético. O sea que ahí hay algo. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo. Aquí aparece un personaje, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado y aquí aún vienen 2 ayes más de estas cosas. ¿Ok? La palabra clave aquí también, el ay. Ay, Jerusalén, ay, Tiro, ay, Sidón. Cuando el Señor dice ay, eso significa un juicio. ¿Ok? La trompeta 5, 6 y 7 son los 3 juicios finales que van a caer sobre la tierra. Entonces dice acá, dice Josías que se les dio un tiempo. Lo vemos ahí. Son 5 meses que se les dio a esas langostas. Pero no pueden matar. ¿Qué es matar en lenguaje figurado? Miren, conquistar. O sea, no pueden someter a otro pueblo y conquistarlo. Pueden hacerle daño, ¿ok? Porque dice atormentar es hostigar. Si hostigan, si hieren, si hacen daño a los que se les dio para hacer daño, pero no los pueden conquistar. ¿Listo? Entonces, aquí se hace la cuenta. 5 meses son 5 por 3, 15, 150 años. Porque un día equivale a un año en la profecía en esta aplicación. ¿Ok? Este cambio de poder de las langostas, hay un cambio allí cuando pasan estos 150 años. ¿Qué pasa en estos 150 años? Solo se les permite atormentar, pero no someter. O sea, no pueden conquistar a otro pueblo. ¿Ok? Fue en el momento, dice acá, en que tenían un rey sobre ellos, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego Apolión, que significa destructor. Esos 150 años comienzan a correr cuando llega el ángel del abismo, esas langostas. ¿Ok? Bien. O sea, es el punto de inicio. Voy a subrayar acá. Es en el momento en que tienen un rey. Y Mahoma no fue un rey sobre ellos. Él no fue gobernante, él se autoproclamó profeta, enseñó una doctrina, armó unos guerreros, se fue a empezar a robar, a conquistar en el nombre de Alá, pero él no llegó sino hasta la península ibérica, él no avanzó mucho, pero cuando él muere, los sucesores de Mahoma empiezan a ir a conquistar más tierra, pero no pueden conquistarla, o sea, molestan, hostigan y todo, pero no pueden conquistarla. Finalmente no la pueden someter. ¿Ok? Pero esos 150 años, ¿cuándo comienzan a correr? Cuando tienen rey sobre ellos. Entonces Mahoma no cumple porque Mahoma no fue rey, no fue un gobernante, solo fue un profeta. ¿Ok? Y no tenían poder en ese momento todavía, porque él no salió de la península arábica.
¿Ok? Él empezó a hacer incursiones pequeñas alrededor de la Meca. La Meca es una ciudad de Arabia, pero no pudo avanzar más. Entonces, esos 150 años corren es a partir de cuando tienen un rey, los maometanos. Entonces hay que mirar en la historia cuándo es que tienen un rey ellos. ¿Listo? Por eso acá dice en el versículo 11, en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo. Es ahí cuando comienzan los 5 meses, ¿eh? Uno pensaría que es antes, pero no. O sea, el Señor va narrando cómo nace ese poder y después dice que ese poder se le dan 5 meses proféticos, 150 años, para atormentar, mas no matar. Y luego me dice el Señor que esos 5 meses ellos, es decir, hay un rey sobre ellos para yo poder contar esos 5 meses. Por eso él vuelve y repite acá es en el versículo 11 los 5 meses, porque quiere juntarlo con el ángel del aviso. Que ahí está la clave para contar los 5 meses, porque de lo contrario no tenemos clave para saber de dónde empiezan los 5 meses. ¿Sí? O sea, cuándo empieza el tormento. ¿Y quiénes son sus enemigos? Realmente, de estos árabes, ¿quiénes son sus enemigos? ¿A quienes no pueden conquistar, pero sí atormentar? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahí vamos despacio. Yo sé que pueden haber preguntas, pero vamos con calma. Bueno, eso es el ejército de los maometanos. Sus enemigos son los bizantinos. ¿Ok? Esos son sus enemigos de toda la vida. Estos son árabes del califato de Rashidun. Ellos se dividen en califatos. Cada califato es una tribu y cada tribu tiene un jefe que se llama un califa. Pero ellos no tenían rey. Tenían varios gobernantes pequeños, locales. Por eso llaman el califa tal, y su región que domina lo llamaban califato. Esos son los de un califato que se llamaba Rashidun. Ellos acá se diferencian por sus vestimentas, ¿no? Ellos son árabes. Y acá los que están al frente son los del Imperio Bizantino, que son la Roma imperial de la parte oriental. Ellos están siempre luchando contra la facción de la Roma imperial. ¿Listo? Recordemos que en ese momento hay dos facciones, la Roma imperial de Oriente y la Roma papal en Occidente. Esta profecía se va a la facción de Oriente que casi nunca le ponemos atención. Siempre nos enfocamos en la de Occidente. Entonces, bueno, esa es la oportunidad para aprender esa otra parte de la profecía que nos falta pronto profundizar. Y esto también nos va a dar respuestas para lo que está sucediendo hoy día. ¿En qué momento ellos tienen rey, los árabes? Recordemos, ellos hacen califatos, cada califato tiene un califa, un jefe, pero no hay un rey sobre ellos. Eso cambia trascendentalmente cuando llega un hombre. ¿Listo? Pasan los años y vamos a avanzar ese año. Durante casi 700 años, los maometanos estuvieron divididos en varias facciones. Hacia finales del siglo XIII surgió un poderoso líder llamado Osman, que unió a las partes contendientes bajo un solo gobierno, que todavía se conoce con el nombre de Imperio Otomano. Este fue el primer gobierno desde la muerte de Mahoma, bajo el cual sus seguidores se unieron. Y como el significado del nombre Apolión, grande, ha sido la destrucción de la vida humana bajo este gobierno. Este hombre es el que llega a cambiar la historia de los árabes. ¿Ok? Osman se llama Osman. Osman es turco, es musulmán, es turco. Y él
es el primer rey que tienen los árabes. Interesante, ¿no? Entonces, este Osman ya él vence a todos los opositores. Estos mahometanos duran 700 años, divididos en varias facciones, varias tribus, como lo vimos, en califatos. Pero cuando llega finales del siglo XIII, surge Osman, porque la profecía está así diseñada, o sea, ya el Señor tiene el control de todo, y entonces el estudiante de la profecía sabía que iba a venir un hombre sobre los árabes. Y él dice que unió a las partes contendientes bajo un solo gobierno. Ahí está la clave. Ahí está el ángel del abismo. ¿Ok? Y ese es el imperio. Ahí nace lo que en historia se llama el Imperio Otomano. Pero no es más que la continuación de los mahometanos. Son musulmanes también, son de esas regiones allá de Siria, de Arabia, todas esas regiones. Bueno, más de Siria. Entonces, aquí comienza una nueva fase de los mahometanos. ¿Hay alguna pregunta? Bajo este hombre hubo mucha destrucción. Entonces le cuadra el nombre profético de Apolión, porque Apolión significa ¿qué? Destructor. Yo lo que veo acá, hermano, que dice Osman primero, o sea, quiere decir que hubo otros Claro, Osman. el hijo de él es Osman II y así sucesivamente. Ah, Ahí viene toda una dinastía de los ya, Osman, ¿ya? ya. Nace otra dinastía, pero esta vez ya es un solo rey. Aquí ya no hay califatos ni nada, este ya es uno solo. Entonces este se echó al hombro a todos los mahometanos. Se los echó al hombro y el que no estuviera de acuerdo, muerte. Y es ahí cuando empieza a gobernar este ángel del abismo. Recordemos que ángel es un ministro. Por eso yo les decía que puede ser un ángel malo, claro, ellos son ministros del mal. Ministro es alguien que ministra o administra, ahí viene la palabra administrar algo. Entonces este hombre pues también lo ponen como un ángel, pero ya es un ángel del abismo. ¿Ok? Miremos esto. El ángel del abismo viene el verso 11, ¿no? Este es el ángel del abismo. Ese ya es del abismo, pero hay una diferencia porque acá hay otro ángel en esta profecía que es el primero que aparece acá. La estrella que cae del cielo a la tierra es otro ministro. Más bien, hay dos ministros aquí en esta profecía. ¿Ok? Uno que cae del cielo a la tierra y otro ministro que ya es del abismo. Noten que el lenguaje es diferente. Para este ministro ya se le dice este es un ángel del abismo, o sea, es un tipo del mal. Pero el de arriba es diferente. ¿Notan la connotación? Dice que este ministro es una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le da una llave. Entonces este es diferente. Este cayó. El otro ya está abajo en el abismo. Este no cayó al abismo, cayó a la tierra. ¿Sí ven? Hay diferencias. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que ser uno con la ayuda del Señor, muy detallado, muy detallista. La profecía es de mucho detalle. ¿Sí? Sutilezas, cositas, esas cositas, ahí está grandes mensajes. Entonces, esta es una gran diferencia, que cayó a la tierra el primer ángel, pero cuando llama al otro, al Apolión, este sujeto, ese ya es del abismo. Dicho sea de paso, estos son nombres de demonio. Este es un nombre de un demonio. Este. Aparece en muchas películas y series de videojuegos. Y los muchachos juegan eso sin saber que están jugando es con un demonio. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la parte de la profecía donde cambia la historia de los mahometanos y comienzan a correr los 150 años. ¿Desde cuándo?
Ya vamos a ver aquí, vamos a seguir leyendo cuál es el año exacto donde empiezan a correr los 150 años. Pero volvamos a la descripción de estos guerreros. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Dice un célebre autor, sus leyes militares condenaban a la esclavitud a una gran parte de sus cautivos, y la condición de estos, especialmente de las mujeres, era tan deplorable, estando en poder de los hombres más licenciosos, que muchos preferirían la muerte que estar en esa condición. El trato que daban a sus enemigos era el más hiriente que pudiera imaginarse. Los otomanos eran muy humillantes con el enemigo y siempre llegaban a un sitio y hacían lo que decía ahí. Las mujeres las cogían de esclavas, mataban a sus hombres, a sus hijos y a las mujeres las humillaban hasta más no poder. Ok, esta es una imagen del califato de Omeya en Irak cuando llegan al sur de Francia. Hasta Francia llegaron los turcos otomanos, los maometanos. En esta época estaba Carlos Martel, rey de Francia, que por ahí lo hablamos. Ahí empieza la historia de los carolingios y fue un dolor de cabeza para ellos. Pero este Carlos Martel, Martel de martillo, les da durísimo a los otomanos, como un martillo. Por eso le nombraron martillo como un apellido, apodo, porque les dio duro como un martillo. Pero así eran los otomanos maometanos, ¿ok? Como lo dice acá. Por eso la gente prefería morir que estar en sus manos. Y ahí también uno ve que ellos no mataban, sino que buscaban era atormentar. ¿Mm? Desde luego mataban al que mataban, pero ellos buscaban siempre ir a atormentar. Se gozaban en eso. Bueno, Observaremos el aspecto de las langostas. La forma de las langostas era semejante a la de caballos preparados para la batalla. Los ejércitos turcos eran principalmente jinetes, probablemente más que cualquier otro ejército que haya existido, y en sus cabezas había como corona semejante al oro, y sus rostros como el rostro de un hombre. Cada uno de los caballos estaba montado por un hombre que llevaba en la cabeza un turbante amarillo. Tenían el pelo como el pelo de las mujeres. Llevaban el pelo largo como las mujeres y le daban diferentes vueltas y les daban vestidos para distinguir las distintas bandas de soldados. Luchaban con jabalinas como dientes de león. vamos a ver la descripción bíblica de ese ejército de langostas. Perdón, me devuelvo por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Versículos 7 al 9, hermana Jessica. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Vamos a ver unas imágenes de guerreros turcos otomanos y usted se va a sorprender de la Perdón, exactitud de la palabra de Dios. Ujú. ¿tú puedes poner antes o después de esa imagen la diapositiva anterior que leí? Por favor. Claro que sí, Me faltó esta, tomarle foto, gracias. sí. Usted se va a sorprender de la exactitud y el detalle que da el Señor en la palabra, en la quinta trompeta, porque es necesario dar esa descripción, porque pues ejércitos hay muchos. El ejército del Imperio Romano, el ejército del Papa, de los franceses, todo eso. Hay muchos, ¿no? Pero el Señor es maravilloso como da esta descripción para decir es este ejército y no otro. ¿M? Y entonces usa un lenguaje figurado donde usted se va a impresionar. Mire. Por ejemplo, vamos a subrayarlo acá. Coronas.
O sea, Juan está viendo, Juan, el que recibe el Apocalipsis, está viendo esto como una película, ¿sí? Pero para su época estas cosas son un poco diferentes. Entonces el Señor se las muestra como, o sea, Él se las muestra, pero Juan empieza a escribir cosas que para él son familiares, que este es otro aspecto de la profecía. El Señor le está mostrando cosas que van a pasar, 1300 años adelante de donde él está viviendo. Entonces, hay cosas acá que él no entiende muy bien, pero él dice, parecen tal cosa, parecen tal otra, parecen así, parecen asá, porque para él no son familiares, son extrañas. Es como si, no sé, a nuestros abuelos por allá, no, imagínese, o yo creo que así fue, así de pronto fue, que el Señor le hubiera mostrado a la hermana Juárez de esta época, esta generación, con carros, con aviones, con todo ella, o sea, no eran familiares para ella, pero ella los escribiría como cosas que son familiares para ella y le daría representaciones que son familiares para ella. Es un ejemplo, ¿sí? Para que usted vea cómo el Señor le está mostrando la realidad, pero Juan la está escribiendo con palabras que son familiares. Porque ya se va haciendo claro. Y mire, y acá ya me está diciendo las langostas, ese ejército tiene muchos caballos. Y los turcos otomanos, como ningún otro ejército, usaron la caballería. Ellos ya no usaban camellos, usaban caballos. Por esto acá ya me está llevando a esa época de los otomanos. Ya no es Mahoma, sino los otomanos, porque usan muchos caballos. ¿Sí? Y acá como la palabra batalla, pues ya me está diciendo esas langostas, ya me está revelando el Señor realmente que representa esas langostas. Es un ejército destructor, ¿ok? Pero miren, tienen unas coronas. Dice como coronas. Mira la palabra como es una comparación, no es que sea literal que tienen coronas ese ejército, no, es como parecen, pero no son. Mire, parecían como de oro, ¿sí? Entonces Juan empieza a decir, esto es como una corona de oro, no sé qué es, pero yo lo escribo así que es lo más familiar para mí. Sus caras como rostros humanos, o sea, Juan no los ve como si fueran como humanos, pero dice, estos son como humanos, parecen humanos, ¿sí? El cabello es como lo usan las mujeres. Veo también esos cabellos de ellos son como mujeres. Sus dientes, como de leones, yo veo que tienen como dientes. Claro, cuando uno se imagina esto literal, pues eso es como un monstruo, ¿sí? Pero no, él está usando similitudes, se llama eso. Él está usando el símil, ¿ok? Otro aspecto, él dice, tienen corazas. Uf, tienen unas corazas. Las corazas son protecciones en el cuerpo, ¿sí? Dice, y son de hierro. Eso era familiar para él. ¿Por qué? ¿Por qué era familiar para él? Porque él vivía en época del Imperio Romano. El Imperio Romano usaba mucho un metal, como lo dice Daniel. ¿Cuál es el metal del Imperio Romano? El hierro. Daniel 7. Sus dientes de la cuarta vez eran trituraban como el hierro. ¿Ok? Ahorita vamos a hablarlo de alas. ¿Qué significa eso de alas? Y hacían ruido. Claro, un ejército lleno de caballos, pues yo me imagino el ruido tan tremendo. Bueno, vamos a ver qué significa esto eso. Vamos a ver la foto. Miren, vamos a ver dos fotos. El ejército turco otomano tenía muchas, o sea, no era un solo ejército igual todos, no. Porque cada uno venía de una región diferente, entonces dependiendo de la región y del propósito, tenían vestimentas diferentes, armas diferentes. Por ejemplo, estos son los jinetes akingis otomanos. Ellos eran arqueros, usaban las flechas, ¿ok? Estos eran jinetes más ligeros, o sea que se podían mover más rápido. Este tenía lo que se llama esta espada encorvada. Ay, se me olvidó el nombre, hermanos. Disculpen, se me olvidó el nombre de esta espada encorvada. Bueno, eran muy hábiles con esa espada encorvada. Cimitarra, ya me acordé, gracias señor. Esto se llama una cimitarra, no es una espada, porque es como tiene
tiene un filo tremendo, pero es una hoja así que se curva. Con esto ellos de un solo tajo, escúchenlo bien, que esto lo decían los historiadores, de un solo tajo puedan quitarle la cabeza a un caballo entero. Impresionante estas armas. No solamente la cabeza humana, sino también podía quitarle la cabeza a un caballo de una sola estocada. Eso es una cosa impresionante. Y aquí usted ve, mire las coronas. Ellos usaban muchos turbantes. Claro, para Juan decía eso es como una corona, ¿no? Pero pues él no sabía que eso era un turbante. Ahora sí lo conocemos. Mire sus cabellos, mire. ¿Quiénes usaban este cabello en la época de Juan? Como las mujeres. Algunos tenían cabello largo. Entonces Juan ve todo eso y lo describe lo mejor que puede. Vamos a ver otra imagen. Aquí está. Miren la corona que Juan ve. Estos eran cascos. Y miren la coraza que tenían. Ellos se vestían, otro cuerpo de ese ejército se vestía con coraza de pies a cabeza. Y se ponían casco que parece una corona realmente, mire, se lo colocan acá en la cabeza y claro, eso quedan protegidos tremendamente. Ahora miren a este guerrero de la derecha. Solo se le ven los ojos. Por eso Juan decía, esos son como humanos. Él no entendía porque en esa época no se usaba eso. Los guerreros no usaban esas cosas. Los romanos no usaban nada de eso. Ellos usaban escudos, ¿sí? Pero no usaban esa protección. Los otomanos sí empezaron a usarla. Mire. Solo se le veían los ojos. Por eso Juan dice, parecen humanos. Son rostros como de humano. ¿Por qué él no decía así tajantemente eran humanos? Bueno, ya entienden ustedes por qué, que es lo que estaba viendo Juan. Este hombre que está acá es un oficial. Estos que están acá se llaman los capiculis otomanos. Son los soldados más profesionales que tenía el Imperio Otomano. ¿Listo? El que está mirando es un oficial. Mire que tiene un turbante que también cuelga abajo en la espalda y pareciera que tuviera un cabello de mujer con ese turbante que cuelga hacia abajo. ¿Ok? Y a la derecha ustedes ven los genízaros. Tienen varios nombres, por eso el ejército otomano tenía mucha variedad, digámoslo así, mucha variedad. El ejército romano era uno solo, uno lo distinguía, todos se vestían igual, eran más uniformados. El ejército otomano no, tenía mucha variedad, mucha variedad. Por eso eran tan duros de vencer. Esos eran los ejércitos otomanos de Osmán. Y eso es lo que está viendo Juan. Entonces ahora sí ya como que uno dice, uy, increíble, sí. Coronas, caballos de mujer. Sí. Y los dientes de león eran las picas que ellos usaban. Y a los caballos también los vestían. Más adelante vamos a ver, por aquí hay una. Miren. Imagínense a Juan, 1300 años mostrarle esto. ¿Sí? Si son como caballos. Pero esos caballos los vestían de una forma impresionante. Les ponían también corazas. Les ponían máscara. Y estas picas y estas flechas eran los dientes. O sea, ahí se refiere no a dientes de la boca, sino a picas, cosas que chuzan. Tienen la forma de espuela. A eso se refiere acá Juan. ¿Listo? Y las alas. Eso a mí siempre me llamó la atención. Pues sí, son langostas, tienen alas, pero cuando ya Juan ve, ya que son como caballos, como un ejército de seres humanos, dice, ¿por qué dice alas? Pues yo pensé que eran las alas de las langostas y resulta que no. Esta palabra alas se usa en caballería. Atención a esto. Voy a mostrar una imagen donde, una fotografía de un lugar donde se hizo una batalla de los turcos otomanos contra los bizantinos en la región de Ankara. Hoy día es la capital de Turquía, Ankara. Y vamos a ver la configuración que tenía, cómo organizaban los otomanos su ejército. Miren. En el centro colocaban a los genízaros,
Y tenían 2 alas el ejército donde colocaban las caballerías, los jinetes. O sea, los jinetes no los colocaban en el centro. La configuración de los turcos otomanos era tener 2 alas, y así se llama en términos militares, a las puntas del ejército. En la ala izquierda y en la ala derecha colocaban solo caballería. Y acá en el centro colocaban a los de infantería, a los artilleros, los que tenían las armas, ¿sí? Las lanzas, todos los que venían a pie, mejor dicho, pero con armas. Y la estrategia de ellos eran con las 2 alas encerrar al enemigo. Mientras los del centro, los de la infantería, atacaban con sus picas, sus dientes, en términos proféticos, a las 2 alas se iban uniendo para acercar al enemigo y en forma de pinza aplastarlos. Así era el funcionamiento del ejército turco-otomano. Entonces no son las alas de los bichitos, no, se refiere a la configuración de los caballos. Y cuando usted lee esto dice, ahora sí me cuadra. El ruido de sus alas, o sea, de los caballos que estaban a la izquierda y la derecha, era como el estruendo de carros. Los carros que conocía Juan eran los del Imperio Romano, pero no tenían carros. Por eso dice, ¿cómo? Sonaban como carros, pero no eran caballos. Dice, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Ahí están las alas. No sé si hay alguna pregunta. Los detalles son importantes. Cada palabra que dice el Señor es extremadamente importante. Nosotros somos muy livianos para hablar. Decimos muchas palabras para decir algo. A veces somos nosotros, pero el Señor poco habla, pero cuando habla, tremendo. Y es que Él sabe, su palabra no es como la nuestra, que se la lleva el viento. La palabra del Señor tiene mucho poder. Él puede, con una palabra, cambia el curso de la historia, con una palabra cambia el curso de nuestras vidas, con una palabra tú y yo somos liberados de alguna cadena. Con una sola palabra, hermanos. Para Él basta una palabra. Con una palabra creó el mundo y todo lo que existe. Entonces, no subestimamos las palabras de Dios, A veces yo me quedo con una parte de la palabra de Dios, la que a mí me gusta, y la otra casi no le pongo atención, ¿no? Cuando el Señor me da un mensaje, una frase. Bueno, eso es una pequeña reflexión que podemos sacar de todo esto. Bendito sea el Señor. A mí me impresionó mucho esto. Entonces el Señor por eso da detalles de este ejército. Para que no quede duda de que se está hablando de los turcos otomanos. Y si esta trompeta vuelve a sonar, hermanos, esta descripción le va a aplicar a lo que sea que va a tener cumplimiento para esta generación. Probablemente será otro ejército por allá bien raro, no lo sé. Un ejército nunca antes visto, no lo sé, realmente no lo sé. Pero cuando esto se cumpla, esas palabras estarán en tu corazón, todas. La ley del Señor estará en nuestro corazón. La profecía con cada palabra y cada detalle estará en nuestro corazón. Llegará un momento que no podamos tener la palabra escrita ni en el celular, no tengamos ni celular. La palabra tiene que estar en el corazón. Lo que está en el corazón nunca se olvida. ¿Por qué olvidamos la palabra del Señor? Porque aún no ha llegado al corazón. Cuando llega al corazón, nunca la vamos a olvidar. Perdón, hermanos, Señora. que me queda la duda. O sea, esto ya se cumplió, ¿cierto? Sí. Pero usted da a entender que se va a volver a cumplir o
doble cumplimiento es esto. La hermana Juay dice que sonará trompeta tras trompeta. O sea que pueden volver a sonar porque si nos devolvieron al desierto, pues hay que tocar todas las 7 trompetas otra vez. ¿Eh? Por eso estamos estudiando, o sea, el Señor nos está mandando a estudiar esto es porque esto nos da una base para lo que el Señor nos va a revelar después en su momento. Si esto se va a volver a tocar esta 5ª trompeta, pues ya tenemos una base, que es lo que el Señor quiere, pero el Señor no nos va a dar más luz hasta que no entendamos esta, porque si no, la otra sí que menos la vamos a entender. El Señor está interesado en que aprendamos cómo es la comunicación de Él. Es sencilla, pero para nosotros nos cuesta realmente. Él nos hace las cosas sencillas, pero dentro de lo sencillo a nosotros nos cuesta. Y muchas veces, hermanos, si vamos a empezar a caminar con Cristo, estamos caminando con Cristo, como decía el Cira esta mañana, si a veces nos caemos porque creímos que Él nos dijo algo y no, resulta que no, es porque nos falta familiaridad con la forma en que Él se comunica, la forma en que Él actúa, es decir, conocerlo más profundamente. Y ahí no nos vamos a equivocar, pero nos falta. Y esto complementa. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo el Señor, cómo es el lenguaje del Señor. Y eso es algo que nos cuesta. Dice la hermana Ana Milena una pregunta. Dice, hermano, no entiendo lo de las trompetas que se van a oír otra vez, perdón. Bueno, creo que va alineado con lo que dijo la hermana María Doris. Para aquel que quiera leer allí en el libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White dice, sonará trompeta tras trompeta. En otro escrito de la hermana White dice, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel se tienen que volver a repetir. Así lo dice. Podemos después buscar las citas, pero así lo dice. No más con que se repita el primero, segundo y tercer mensaje, hermano, es ahí se tiene que repetir un montón de cosas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Yo si no tengo se una cumplen. pregunta. Ujú. O sea, siempre la tengo Comentario. en mi corazón y solamente la digo hoy, es que yo entiendo que la hermana dice sonará trompeta tras trompeta, pero siempre he tenido como esa inquietud si realmente sonarán las 7 o sonarán desde el momento en que llamemos, no sé, lo siento como la 5ª, 6ª y 7ª. También. Sí, no, yo tampoco sé, pero quién sabe de cuál, ¿no? Si es verdad. Las 3 últimas trompetas son los llamados los ayes, son los juicios. Eso te iba a decir, cuando estaba estudiando todo eso ahí, me acuerdo que el Señor me mostró como una Pascua y me mostraba 3 ayes. Cuando Sí, estaba son estudiando 3. todo sobre esto de profecía, yo dije, wow, o sea, es como mirar en qué época, llamemos, el pueblo como que empieza a echar para atrás, llamémoslo así, y es como decir, cuando tú no pasas una prueba, el Señor te devuelve. Y la prueba que viene más dura. Y no la pasas, te devuelves hasta que la pase y sea lo más duro, porque así es como tú vas conociéndolo y vas creciendo en fe. Sí, señora. Eso es algo que no hemos olvidado. O sea, ¿qué pasó en la época de los adventistas, los pioneros? ¿Sonó la 5ª trompeta? Sí, sonó. La estamos estudiando, cómo sonó en esa época. ¿La 6ª trompeta sonó en la época de ellos? Sí, sonó. La 7ª no sonó. No creo, pero pregunta, ¿la 4ª sonó en la época de los adventistas? No. Entonces, ¿quién quedó habilitando? Los adventistas en la 5ª, 6ª y 7ª. Eso es lo Claro. que yo digo, o sea, eso es clave. Sí. Porque todavía somos adventistas, o sea.
y el pueblo se devolvió al desierto. O sea, digamos, quedamos habilitando usted y yo, o sea, heredamos, aceptamos el mensaje, somos adventistas. Creemos en la doctrina, creemos en lo que el Señor nos ha mostrado, somos adventistas. Que ahorita estamos es no ser solo adventistas y no ser cristianos, porque es que el problema nos quedamos solo por ser adventistas. Pero ¿cuánto hace que somos cristianos? Sí. Sí, y digamos para que, oye, digamos, apliquemos a la parte personal, digamos, no sé, me dan ganas de decir groserías cada vez que me rechazan, un ejemplo, ¿no? Hasta que no pases esa prueba no vas a seguir avanzando. Digamos, en algún momento el Señor te da una oportunidad, pasa una prueba, no la pasaste. Bueno, después viene otra. ¿Puedo Normalmente es más poner un difícil, ¿no? ejemplo bíblico? Sí, sí, dale, dale. Estaba El pensando en tiempo ejemplo, real. el ejemplo bíblico es Abraham. Y Abraham avanzó, o sea, salió de la tierra de Ur de los Caldeos por fe, ¿no es cierto? Pero si ustedes siguen leyendo la historia de Abraham, a pesar de que dicen el padre de la fe, pero esa fe no se obtuvo de la noche a la mañana, hermano, es que Dios no es un Dios mago. Dios tiene poder, pero Dios no trabaja así con nosotros. Y usted mira cuántas veces falló Abraham. Se asustó que le iban a quitar la esposa, lo iban a matar, hasta que la prueba se acrecentó a tal manera que tuvo que ver con su hijo. Y es ahí, así como David, es ahí donde a él se le da el nombre el padre de la fe, no antes. Sí, él sale, usted sale, pero lo que viene en adelante el Señor empieza a fortalecerle a usted esa fe hasta que llegue al punto en el que el Señor le pueda decir, como le dijo a Abraham, el padre de la fe. O como David, hasta que a David se le dijo conforme al corazón de Dios, pero David tuvo que pasar por muchas cosas para que se le dijera conforme al corazón de Dios. Entonces, Abraham no pasa la primera prueba, no pasa la segunda prueba, hasta que el Señor que tiene que llevarlo. Por eso le digo yo que eso es lo que el Señor hace en tu vida y en mi vida. Entonces, a veces uno dice, y yo también, como dice Tomás, yo sí lo viví, en una donde no creí, a donde fui me fue peor, lección aprendida. Entonces, de ahí aprendí a que si el Señor demanda algo, no analice, no cuestione, no piense porque le da oportunidad al diablo, te va a poner dudas y tú echas para atrás. Si no, avance. Bueno, hermano, si bien lo importante que es estar ahorita trabajando con el Señor, no esperar a que llegue por allá la quinta asistida de trompeta, donde ya, mejor dicho, es terrible, ¿no? Nuestra confianza en el Señor tiene que ser probada ahorita y es mejor ahorita que son las primeras pruebas y bueno, pongámonos pilosos, hermanos, con el Señor y no dejemos que avancen malas cosas así. Bueno, ya hasta acá llegamos ya es la hora. Bueno, vamos a seguir con esto desde luego y espero que hayan podido, con la ayuda del Señor, tener un mejor entendimiento de la quinta trompeta. No se acaba, pero ahí sigue después la quinta y la sexta, porque la quinta y la sexta están unidas, están unidas. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, alguien, por favor, que nos despida en oración, si es tan amable. Quería decir algo que me escribió la hermana Yolanda. Y como que de pronto cuando Jessie transcribió la petición para que la tengan en cuenta, creo que algo no había salido bien ahí en el YouTube, entonces para que lo puedan como tener en cuenta, por favor. Dice, como dice agradecida, mi amigo Alexis dice salió de la cirugía de rodilla y que le pueda conocer a Papito Dios cada día. O sea, la oración es que él también salió de la cirugía y que desea ella que también conozca a Dios. Ok. Alexis, sí. Hermano, Bueno, yo solamente quería preguntar algo.
y ahí donde está, los cristianos no aparecen ahí, ¿por qué? O todavía no es el momento, los verdaderos seguidores de Porque Jesús. esto es contra los enemigos, o sea, eso es contra el Imperio Romano de Oriente. Realmente esto es un juicio contra ellos, no es contra el pueblo de Dios. Que los juicios no es contra el pueblo de Dios. Los juicios no es contra el pueblo de Dios porque se supone que el pueblo No, de Dios yo ya no, está. a ver, no, de pronto no me va a entender. Casi en todo lo que son lo de las trompetas, ¿cierto? Es como cuando dice, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias, Ah, ya, sí, señora. ¿dónde aparece el pueblo de Dios? Es lo que yo doy a entender. Aquí no se ve, ¿sí? ¿Por Ya qué? va O a sea, aparecer. Aquí está. ya, sí, a eso me refería. Sí, Listo, sí, hermano. señora. Gracias. Se les dijo que no dañaran la Ayer, hierba, ¿sí? Ninguna cosa verde, todo lo verde es símbolo del pueblo de Dios, y árbol, ¿ok? Bueno, ahí Ya. tenemos ahí un tipcito si alguien quiere estudiarlo, porque el Señor no dice solamente árboles, sino dice eh, hierba, cosa verde y árbol. Ahí hay algo. yo quería Aquí es. decirles algo para que cuando estudien, en algunos casos el pueblo aparece directamente, ¿cierto? Pero en algunos de los otros casos el pueblo siempre está en medio del sándwich y es como lo que se está desarrollando hoy en día. Esa pelea de las dos facciones que hay, el pueblo está metido y no tiene ni idea de lo que está sucediendo. No todos, ¿no? Pero entonces en algunos de los casos va directamente el pueblo, es perseguido, en otros casos es otro tipo de evento, se desarrolla, es como un sándwich, entonces la capa de arriba, la de abajo, pero lo del centro se encuentra el pueblo imbuido, llamemos, metido en medio de esos conflictos mundiales. Así es. En este caso, la quinta trompeta es el tipo sándwich. ¿Ok? Exacto. Entonces, Ellos es están ahí para en la que mitad. veamos, podamos entender cómo cuando Dios da la profecía, siempre o Dios está ahí, como sucedió con Esther, no aparece el nombre de Dios ahí en Esther, pero Dios está ahí presente, y así mismo sucede con el pueblo, a veces va directamente, a veces son los poderes que hay, ¿cierto? De la simiente de Satanás, y entonces está la guerra, pero el pueblo está imbuido en medio de un sándwich de dos Así patas. es. Sí. Listo. Eso quería saber. Gracias. Sí, y ya los vamos a ver en la historia también cómo se cumple esto, porque los árabes no pueden dañar al pueblo de Dios, o sea, no se les permite, ¿ok? Entonces, interesante. Bien, ahí está María Doris Se nos... podría decir que ahí es donde dice que Dios da reyes y, digamos, reinos por el pueblo de Dios, ¿no? O sea, ahí es donde, Mm, a pesar de que el pueblo está imbuido, o sea, está como en medio del sándwich, no sabe, pero Dios utiliza a estos poderes para, digamos, resguardar un poco al pueblo mientras viene como el ataque confrontal, ¿no? O sea, frontal. ujú, claro. Y es que el pueblo de Dios, a la final el enemigo es contra el pueblo de Dios, quiere exterminarlo. Pero pues el Señor lo va guardando, lo va llevando, lo va... Entonces, en este caso estamos hablando del pueblo de Dios en Oriente. La otra facción, ¿no? Porque los de Occidente pues están allá con el Papa, pero los de Oriente aquí están con el Imperio Bizantino. Entonces, también es un problema. Entonces, los árabes llegan ahí a ser, eh, no es que sean de Dios, o sea, pero Dios los permite para que se detenga un poco toda esa marea de persecución. Bueno, ya vamos a ¿Y él ver. no viene del linaje de Saúl? Sí, pero son Pero son como del los linaje que, de Saúl, o sea, yo sé que no son claro, convertidos, pero vienen del linaje. Como sí, cuando Dios pasaba por ahí, no dejaba que el pueblo tocara al linaje de Saúl. sí, sí, y además hay que decir, no fueron todos los árabes, ¿no? Que se volvieron mahometanos. De hecho, la doctrina de Mahoma fue muy impopular, no la recibieron, entonces él le tocó por la fuerza. Entonces, no todos los árabes se metieron en eso del
los maometanos. O sea, no todo árabe es musulmán. Hay árabes cristianos, por ejemplo. Allá en el norte de África hay árabes, que son árabes de raza árabe, pero cuya religión es el cristianismo. Eso hay que también aclararlo. Porque hoy en día nos metieron que el árabe, es o las noticias, ¿no? Es el que se pone una bomba y es el terrorista, el que tumbó las Torres Gemelas. No, eso no es así, no todo árabe es, no. O sea, es una mala fama que le hicieron también a ellos, porque no todo árabe es maometano o musulmán. Hay árabes que son cristianos. Pero yo digo que eso también es profético, porque así como Dios le dijo cuando sale, creo que era Saúl, ¿cierto? Que le dijo que también iba a generar Saúl, sí, una nación. Entonces una nación también tiene la religión. Sí, Ismael. Ismael, exacto, Ismael, y a él se le dio la religión, ¿no? O sea, al comienzo de allá viene también la religión de Dios, pero mira cómo Satanás trabaja como para desvirtuarlo, ¿no? Uy, no, tremendo. Sí, claro, Confundirlos. para destruirlos. Bueno, y la otra pregunta que sigue estando pendiente ahí, entonces, ¿de qué facción eran estos turcos otomanos? Mm, Bueno, ahí lo dejamos. Vamos analizando porque Pero es que yo no digo que ellos pertenecieran a una facción, ellos fueron engañados. sí, fueron engañados. Eso Fueron es diferente, engañados. es como lo que le sucedió a Adán y Eva. Mm. Sí, sí, o sea, terminaron trabajando para para la otra. Bueno, ya miraremos cómo fue también ese engaño. Es interesante. Manita María Doris, gustaría de orar, por favor, para terminar. Si es tan amable. Sí puede, claro está. No se le olvide la petición de la hermana Yolanda, agradecimiento porque el señor Alexis salió de la cirugía y que él pueda conocer a Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta parte de la mañana en que hemos pasado junto a ti, a la deidad. Gracias por los grandes testimonios que aquí se han dado, porque ellos nos ayudan mucho, Señor, en nuestra fe. Ayudan a saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios perdonador, un Dios lleno de misericordia y de mucho amor también. Nuevamente agradecemos por el señor Alexis, Señor, porque ha salido muy bien de su cirugía de rodilla y que este sea el momento o la situación que lo lleve a conocer de ti, a enamorarse de ti. Toma cada uno de estos pedidos de mis queridos hermanos del grupo La Verdad os hará libre, y gracias por tomarnos como tus vehículos, tus instrumentos en momentos que otros hermanos lo necesitan, Señor. Que siempre estemos disponibles, el ayudarnos los unos con los otros, el orar los unos por los otros. Padre, mañana, después de las 6, vamos a iniciar un ayuno que hemos venido colocando desde toda esta semana, Padre. Sabes los motivos especiales, las personas que van a estar allí. Vemos que la cuestión de espiritismo está como muy alborotado, Señor. Hay hechicería por todas partes. Muchas iglesias, Señor, que se creen que se nombran a ti. Hay demasiado espiritismo también, gente muy engañada. Pero a ti te suplicamos que por favor siga dándonos de esa luz maravillosa que solo de ti proviene. Que nos sigas abriendo el entendimiento, que nos dé de tu sabiduría. Que también nos des el don del arrepentimiento, el don del perdón, el don de la fe. Que nos sigas llevando de tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. Cerca este grupo y sabemos, Señor, yo siempre lo he dicho, más adelante habrán muchas personas escuchando todas estas prédicas, Señor. Muchos. Sus mentes serán ávidas, abiertas por todos estos grandes mensajes que tú has permitido que aquí queden grabados. Muchas gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Nos has llamado a formar parte de este grupo y
Personalmente me doy por bien servida, me doy como escogida, pero ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a estar listos en tu nombre glorioso. A ti, Señor Jesucristo, quien vives y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.